¿Te sientes atrapado por la timidez? ¿Te paraliza el miedo al juicio de los demás y sientes que tu potencial se queda estancado? No estás solo. La timidez puede ser una prisión invisible que nos impide vivir plenamente y alcanzar nuestras metas. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de liberarte de esas cadenas? El coraje es más que mera valentía. Es la fuerza que nos permite enfrentar los desafíos sin titubear. Nos enseña que, aunque todos tengamos debilidades, actuar con decisión puede ocultar esas imperfecciones y cambiar el curso de nuestras vidas. La gente tiene un sexto sentido para detectar debilidades. Si muestras vacilación, incluso sin mala intención, puedes despertar el león interior de los demás. Piénselo, cada uno de nosotros enfrenta diariamente una serie de pequeños y grandes desafíos que nos demandan tomar decisiones constantes. No es exagerado decir que la esencia de nuestra existencia se moldea en estos momentos de decisión. ¿Y qué es lo que nos impulsa a tomar una decisión en lugar de otra? ¿Qué nos lleva a actuar con determinación y no quedar paralizados por el miedo o la indecisión? La respuesta es el coraje. Ahora, no me malinterpreten. El coraje no es la ausencia de miedo. No, el coraje es hacer frente al miedo. Es la decisión de avanzar a pesar del miedo, reconociendo que lo que se gana al actuar supera el riesgo de permanecer inactivo. El coraje es una elección de cómo respondemos ante los desafíos, una elección que transforma no solo nuestras propias vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Imagine que se encuentra en una situación donde tiene que presentar una idea ante un grupo de colegas o tal vez ante un posible inversor. Sentir nerviosismo es natural. Sin embargo, es en este momento crítico donde el coraje debe tomar el mando. Al tomar la palabra con confianza, al exponer su idea con claridad y decisión, usted no solo supera su miedo, sino que también transforma la percepción que los demás tienen de usted. La audacia tiene un efecto casi mágico en los humanos. Atrae la atención, genera respeto y, a menudo, liderazgo. Este es un poderoso ejemplo de cómo, en la dinámica humana, el coraje puede ocultar nuestras debilidades. A veces, esas debilidades ni siquiera son percibidas por otros, porque la fuerza de nuestra audacia sobrepasa la frágil visibilidad de nuestras inseguridades. Y aquí radica un punto crucial. Nuestra naturaleza timorata no es más que un hábito, un viejo hábito que debemos desaprender. La vacilación y la duda son seductoras. Se presentan como el camino seguro, eludiendo riesgos. Pero en realidad, este camino seguro es una ilusión, una trampa que nos mantiene atados a una existencia mediocre, sin riesgos y sin recompensas. Maquiavel tenía razón al decir que los demás tienen un sexto sentido para las debilidades. Esto no se debe a una mera percepción superficial, sino a una evaluación instintiva de quién es capaz de liderar y quién puede ser liderado, de quién es presa y quién es cazador. Cuando mostramos vacilación, sin querer enviamos una señal a aquellos leones interiores que muchos ocultan, despertando su apetito por el dominio. Por lo tanto, el desafío para cada uno de nosotros es simple y a la vez profundo. ¿Vamos a permitir que nuestras debilidades nos definan? ¿O vamos a actuar con coraje y redefinir el rumbo de nuestra vida? La decisión es suya, pero recuerde, en cada momento de vacilación existe una oportunidad para la audacia y en cada acto de coraje un paso hacia la transformación personal y colectiva. En resumen, el coraje no es solo una herramienta para superar el miedo, es un catalizador para el cambio, un medio para moldear nuestra identidad y nuestro destino. La vacilación puede parecer inofensiva, pero a menudo crea barreras invisibles entre nosotros y nuestros objetivos. Cuando vacilamos, otros pueden percibirlo como una oportunidad para tomar ventaja. La ansiedad existencial surge de nuestra libertad de elegir. Enfrentar esa ansiedad con decisión es un acto de valentía pura. Al ser vistos como indecisos o fáciles de manipular, inadvertidamente invitamos a otros a cuestionar nuestra capacidad y a veces a dominarnos. Es crucial ser conscientes de cómo nuestras acciones y nuestra actitud influyen en la percepción de los demás. Pensemos por un momento en la naturaleza de la percepción humana. Somos criaturas profundamente sociales,
constantemente evaluando a los demás, buscando señales de fuerza, confiabilidad y competencia. Cuando alguien vacila, cuando esa decisión tarda en llegar, se envía un mensaje claro, aunque no verbal, a todos los observadores. Aquí hay incertidumbre, aquí hay duda. Esta percepción no es trivial, tiene consecuencias reales y significativas. En el ámbito laboral, por ejemplo, una persona que vacila a la hora de tomar decisiones puede ser percibida como un líder débil o indeciso. En las relaciones personales, la vacilación puede ser interpretada como falta de compromiso o de claridad en los sentimientos y objetivos. La duda crónica es, en esencia, un repelente de oportunidades y relaciones fructíferas. La vida exige de nosotros decisiones constantes. Cada elección que hacemos, cada acción que tomamos, contribuye a la narrativa de quiénes somos ante los ojos de los demás. Si te muestras indeciso, si tus acciones están llenas de vacilación, no te sorprendas si los demás comienzan a dudar de tu capacidad para manejar responsabilidades mayores. Pero, ¿qué es realmente la vacilación? ¿Es simplemente el resultado de una falta de información o de confianza? No exclusivamente. En su núcleo, la vacilación es un conflicto interno entre el miedo al error y el deseo de actuar. Este miedo no es irracional, es una parte natural de la condición humana. Sin embargo, cuando el miedo paraliza nuestra capacidad de acción, se convierte en un obstáculo para el crecimiento personal y profesional. La vacilación, vista de esta manera, no es simplemente una pausa en la acción, es un símbolo de una lucha interna más profunda, y aunque puede parecer una respuesta segura, en realidad es todo lo contrario. La indecisión crónica es una forma de evitación, una manera de rehuir la responsabilidad de elegir y de enfrentar las consecuencias de esas elecciones. Kierkegaard lo sabía bien cuando habló de enfrentar la ansiedad existencial. No estaba simplemente sugiriendo que enfrentáramos un miedo abstracto, sino que nos enfrentáramos al núcleo mismo de nuestra libertad, la libertad de elegir nuestro camino y aceptar plenamente las consecuencias de esas elecciones. La valentía no es solo actuar, es también asumir la responsabilidad por nuestra vida, nuestras decisiones y su impacto en el mundo. Si deseamos ser percibidos como personas fuertes, competentes y dignas de confianza, debemos cultivar la habilidad de decidir con firmeza y claridad. Esto no significa que todas nuestras decisiones deban ser rápidas, significa que nuestras elecciones deben ser consideradas y resueltas, emanando de un lugar de autoconocimiento y propósito. En conclusión, enfrentar la vacilación es más que un acto de valentía individual. Es un compromiso con la construcción de una identidad personal y social sólida. Es reconocer que en cada momento de duda hay una oportunidad para afirmar quiénes somos y qué valoramos. Y en cada acto de decisión consciente, no solo estamos configurando nuestra vida, sino también cómo el mundo nos ve y, por ende, cómo nos trata. Diferentes pensadores han examinado la naturaleza del coraje a través de los siglos. Schopenhauer lo veía como un impulso de voluntad, mientras que para Sartre, el coraje es enfrentar la libertad y la responsabilidad de nuestras acciones. A través de sus personajes, Dostoevsky explora la lucha interior y la valentía necesaria para enfrentar la verdad, incluso cuando es dolorosa o desafiante. Estos filósofos nos enseñan que el coraje no solo es actuar, sino también enfrentar las consecuencias de esos actos, elegir el camino más arduo cuando sería más fácil ceder. Reflexionemos sobre estas ideas profundas. Arthur Schopenhauer, con su concepción de la voluntad como una fuerza primordial, no solo describía la naturaleza intrínseca del deseo humano, sino que también resaltaba cómo la voluntad puede impulsarnos a superar obstáculos. Para él, el coraje es la manifestación de esa voluntad inquebrantable que nos impulsa a actuar, a pesar de las adversidades inherentes a la vida. Ahora, considere a Jean-Paul Sartre, quien situó el coraje en el corazón mismo de la existencia humana. Para Sartre, enfrentar nuestra libertad implica reconocer que cada elección que hacemos nos define. Él argumentaba que somos seres arrojados a la existencia, cargados con la tremenda responsabilidad de elegir no solo por nosotros mismos, sino que, en cierto modo, para toda la humanidad. El coraje, en este contexto, es la capacidad de asumir esa libertad, esa carga pesada,
y actuar de manera que seamos fieles a nosotros mismos, a pesar de la incertidumbre y las consecuencias potencialmente aterradoras. Y luego está Fyodor Dostoevsky, cuyos personajes complejos y atormentados a menudo enfrentan crisis morales profundas. A través de figuras como Raskolnikov en Crimen y Castigo, Dostoevsky explora el dolor y la redención. Aquí, el coraje no es solo físico o moral, sino existencial. Es el coraje para enfrentar las propias acciones, para lidiar con las profundas repercusiones de nuestras decisiones más oscuras. La valentía, según Dostoevsky, surge en el reconocimiento y la aceptación de nuestras propias fallas y horrores y en el empeño por redimirnos a través de actos de bondad y sacrificio. Estas perspectivas filosóficas nos desafían a mirar más allá de la superficie de lo que comúnmente consideramos coraje. No es simplemente la audacia de un momento, sino una profunda disposición para enfrentar la vida y todas sus complejidades. El coraje es la voluntad de ir más allá de lo fácil y lo seguro para explorar y abrazar las dimensiones más profundas de nuestra existencia. Piense en esto. Cada decisión que tomamos nos modela. Al elegir el camino más difícil, al optar por no ceder cuando sería más fácil hacerlo, estamos no solo definiendo quiénes somos, sino que también estamos dando forma a nuestro carácter. Estamos, en cada elección, en cada acto de valentía, esculpiendo la estatua de nuestro ser ideal en el gran bloque de mármol que es la vida. Y aquí radica la verdadera esencia del coraje. No es una simple reacción ante el miedo, ni una respuesta a una amenaza inmediata. El coraje es una postura sostenida, una manera de ser que infunde nuestras acciones y decisiones con significado y propósito. Es una fuerza que nos permite enfrentar no solo las adversidades externas, sino también las luchas internas, transformando tanto nuestro mundo interior como el exterior. Por tanto, al considerar la vida y todas sus encrucijadas, al enfrentar las opciones que definen nuestro destino, debemos preguntarnos, ¿cuál es el acto de coraje que se requiere de mí en este momento? La respuesta a esta pregunta no solo configura el curso de nuestra vida, sino que también define el tipo de persona en la que nos convertiremos. Así que, mientras avanzamos, recordemos las palabras de estos grandes pensadores y enfrentemos nuestro camino con la determinación de actuar con coraje, no importa lo difíciles que puedan parecer las decisiones. En cada momento de elección, tenemos la oportunidad de afirmar nuestra voluntad, de enfrentar nuestra libertad con coraje y de vivir auténticamente, de acuerdo a nuestros principios más profundos. La historia está llena de figuras como Iván el Terrible, que utilizó su audacia para asegurar su poder a una edad temprana. En la literatura, personajes de Dostoevsky enfrentan dilemas morales que requieren un coraje extraordinario. Estos ejemplos no solo muestran actos de valentía, sino también cómo el coraje puede transformar a las personas y los eventos alrededor de ellas, a menudo dejando una marca imborrable en la historia. Consideremos más profundamente la figura de Iván el Terrible. Ascendió al trono de Rusia a la tierna edad de 16 años, después de haber superado años de intrigas y amenazas que rodeaban su infancia. Su decisión de coronarse a sí mismo como zar, una movida audaz y sin precedentes, fue un acto de coraje extraordinario que cambió el curso del gobierno ruso, marcando el inicio del Estado ruso centralizado. Iván no solo enfrentó a sus enemigos con una ferocidad temible, sino que también emprendió grandes reformas que, aunque controvertidas, fueron fundamentales para modernizar Rusia. Esta capacidad de actuar con decisión en momentos cruciales, de tomar el camino más arduo y enfrentar con valentía los desafíos que esto implica, es lo que distingue a las grandes figuras históricas. Iván el Terrible, a pesar de los aspectos más oscuros de su reinado, demostró un tipo de coraje que, aunque muchas veces brutal, fue decisivo en la formación de una nación. Pasando de la historia al reino de la literatura, encontramos a personajes como Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo de Dostoevsky. Raskolnikov es un joven estudiante que, bajo la presión de su propia ideología y circunstancias desesperadas, comete un asesinato que él cree justificado. El coraje no reside en su acto violento, sino en la lucha interna que sigue. La valentía que requiere para enfrentar las repercusiones de su acción, explorar las profundidades de su conciencia
y finalmente confesar, muestra un tipo de coraje profundamente humano y complejo. Estos dilemas morales, donde los personajes deben actuar bajo presión extrema y enfrentar no solo las consecuencias externas, sino también las internas de sus acciones, nos muestran que el coraje puede tomar muchas formas. No siempre es heroico en el sentido convencional, pero siempre es transformador. Es esta transformación, a menudo dolorosa y llena de conflicto, la que fascina y enseña. El coraje, entonces, se revela no solo en las grandes batallas o en los actos de heroísmo evidente, sino también en el enfrentamiento silencioso de la propia conciencia, en la voluntad de hacer lo correcto cuando hacer lo incorrecto sería infinitamente más fácil. En la literatura, estos momentos proporcionan una ventana a la complejidad del alma humana, ofreciendo lecciones que trascienden las páginas y resuenan en la vida real. En cada uno de estos casos, tanto en la historia como en la literatura, el coraje actúa como un catalizador para el cambio. Transforma a las personas y, por extensión, los eventos alrededor de ellas, dejando huellas que a menudo moldean el curso de la historia. Es una fuerza que, aunque a veces se manifiesta en actos de violencia o en decisiones moralmente ambiguas, siempre busca afirmar una voluntad, enfrentar un destino o redimir un error. Así que cuando reflexionamos sobre el coraje, tanto en los anales de la historia como en las obras de gran literatura, vemos un tema común. El coraje es disruptivo, es poderoso y es, en última instancia, definitorio. No es simplemente la capacidad de actuar, sino la audacia de actuar conscientemente, de tomar decisiones que no solo cambian el estado de las cosas externas, sino que también transforman internamente a quienes tienen la valentía de actuar. Por lo tanto, al observar estas figuras y personajes, nos vemos desafiados a preguntarnos: ¿cuál es el coraje que necesito en mi vida? ¿Cómo puedo, como ellos, usar mi valentía no solo para enfrentar los desafíos externos, sino para transformarme a mí mismo y a mi entorno de manera significativa y duradera? El coraje se puede desarrollar. A través de prácticas diarias y enfrentando pequeños desafíos, podemos fortalecer nuestra audacia. No se trata de actos grandiosos. A menudo, el verdadero coraje se muestra en las decisiones cotidianas que tomamos. Cada paso audaz, cada decisión valiente, por pequeña que sea, construye un camino de confianza y resiliencia que nos prepara para los desafíos mayores. Consideremos esto más detenidamente. El coraje no es una cualidad estática, es una capacidad que se cultiva y se fortalece con el uso, como un músculo. Cada día nos enfrentamos a situaciones que, aunque pueden parecer triviales, son oportunidades para practicar el coraje. Podría ser algo tan simple como expresar una opinión impopular, comprometerse con una nueva responsabilidad o incluso enfrentar un miedo personal. Piense en cómo algo tan cotidiano como iniciar una conversación difícil puede requerir un acto de valentía. Tal vez necesite discutir un tema delicado con un amigo o confrontar a un colega sobre un problema laboral. Estos son los momentos en los que el coraje se convierte en una herramienta esencial, permitiéndonos abordar estas situaciones con integridad y resolución. El coraje también implica la disposición a fallar. Sí, fallar. Porque a través del fracaso aprendemos y crecemos. Tomar riesgos calculados y enfrentar el miedo al fracaso es esencial para desarrollar la resiliencia. Cada fracaso nos enseña una lección valiosa sobre cómo mejorar, cómo ser más efectivos y, lo que es más importante, cómo perseverar. Ahora, ampliemos nuestra perspectiva. El coraje en la vida diaria también se refiere a la consistencia. La verdadera prueba del coraje a menudo no es en un único acto de heroísmo, sino en la capacidad de mantener la disciplina y la firmeza a lo largo del tiempo. Se trata de seguir adelante con nuestros compromisos, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles o cuando nuestro entusiasmo inicial se ha desvanecido. Además, el cultivo del coraje es un proceso introspectivo. Requiere que nos conozcamos profundamente, que entendamos nuestros miedos y limitaciones y que trabajemos conscientemente para superarlos. Esto podría significar aprender a controlar nuestra ansiedad, superar nuestras inseguridades o simplemente aprender a confiar más en nuestras propias capacidades. Este proceso introspectivo también demanda honestidad brutal. Ser sinceros sobre nuestras fallas y limitaciones no es fácil, pero es necesario para el crecimiento personal.
Cada momento de honestidad personal nos acerca un paso más hacia ser más valientes y resueltos. Imaginemos ahora cómo el desarrollo del coraje afecta a los demás a nuestro alrededor. Al demostrar coraje, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también servimos como modelos a seguir para nuestros amigos, familiares y colegas. Nuestro coraje inspira coraje en los demás, creando una cultura de valentía y acción. Por último, no olvidemos que el coraje no es exclusivo de los grandes líderes o héroes de la historia. Cada persona tiene la capacidad de ser valiente en su propia vida, ya sea que esté enfrentando desafíos personales, profesionales o sociales. El coraje es accesible y aplicable para todos. En conclusión, el coraje es mucho más que un simple acto de audacia. Es una práctica diaria de enfrentar miedos, aceptar desafíos y vivir con integridad. Al cultivar el coraje en la vida diaria, no solo nos preparamos para los grandes desafíos, sino que también enriquecemos nuestra vida cotidiana, mejoramos nuestras relaciones y fortalecemos nuestra comunidad. Hoy hemos visto cómo el coraje y la vacilación no solo afectan nuestra vida personal, sino que también resuenan a través de nuestras interacciones sociales y cómo somos percibidos por otros. Atrévete a ser valiente, a tomar decisiones firmes, y observa cómo el mundo se abre ante ti. El coraje es una de las virtudes más fundamentales que podemos cultivar. No se trata solo de enfrentar el peligro o la adversidad. Es la capacidad de mantenerse firme en nuestras convicciones, de avanzar a pesar de los miedos y de actuar con integridad en todas las circunstancias. La vacilación, por otro lado, nos retiene, nos encierra en una prisión de dudas y nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. Piensa en cómo cada acto de coraje, por pequeño que sea, puede tener un efecto dominó en tu vida y en la de quienes te rodean. La valentía en el ámbito personal, como enfrentar un miedo o superar una dificultad, fortalece nuestro carácter y nos prepara para desafíos mayores. En el ámbito social, el coraje nos permite establecer límites claros, comunicar nuestras necesidades y defender nuestros valores, lo que a su vez mejora nuestras relaciones y nos gana el respeto de los demás. Nos hemos sumergido en las filosofías de grandes pensadores, quienes nos han mostrado que el coraje no es solo una cualidad admirable, sino una necesidad existencial. Schopenhauer nos enseñó que el coraje es la manifestación de una voluntad inquebrantable. Sartre, que es la aceptación de la libertad y la responsabilidad que ésta conlleva. Y Dostoevsky, que es la valentía de enfrentar nuestras verdades más profundas, por dolorosas que sean. Hemos visto cómo figuras históricas como Iván el Terrible utilizaron el coraje para cambiar el curso de la historia, y cómo personajes literarios enfrentaron dilemas morales con una valentía que nos inspira a mirar dentro de nosotros mismos. Estos ejemplos nos muestran que el coraje puede ser disruptivo, pero también transformador, moldeando no solo nuestras vidas, sino también el mundo a nuestro alrededor. Y no olvidemos el poder del coraje en nuestra vida diaria. Al enfrentar pequeños desafíos con valentía, construimos un camino de confianza y resiliencia. Cada paso audaz, cada decisión valiente, nos fortalece y nos prepara para los desafíos mayores que inevitablemente encontraremos. No se trata de actos grandiosos, sino de decisiones cotidianas que, acumuladas, nos transforman. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a conformarnos y a evitar el conflicto, ser valiente es un acto revolucionario. Es un acto de autodefinición y autodeterminación. Al elegir el coraje, afirmamos nuestra voluntad de vivir auténticamente, de actuar conforme a nuestros valores más profundos y de aceptar las consecuencias de nuestras elecciones con dignidad. Así que, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Dónde puedes ser más valiente? ¿Qué decisiones estás postergando por miedo? ¿Cómo puedes cultivar el coraje en tu vida diaria? Recuerda, cada acto de valentía, por pequeño que sea, es un paso hacia una vida más plena y significativa. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Es la disposición a enfrentar lo desconocido y a aceptar la incertidumbre que viene con cada elección. Al cultivar el coraje, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Creamos una cultura de valentía y acción,
donde cada individuo es libre de perseguir sus metas y vivir de acuerdo con sus principios. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento personal y empoderamiento. Espero que este análisis te haya inspirado a cultivar el coraje en tu vida diaria y a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. Recuerda, el coraje es contagioso. Cuando tú te atreves a ser valiente, animas a los demás a hacer lo mismo. Hasta la próxima.